La paz y la gracia de Dios sea con todos. May the peace and the grace of God be with everyone. Agradecemos a Dios por la oportunidad de poder considerar su palabra We thank God for the opportunity to consider His Word. y bienvenidos una vez más a esta clausura del sábado desde la central de la Asociación General. And welcome once more to this Sabbath closing service from the General Conference headquarters. Le rogamos que desde sus lugares nos acompañen en una oración silenciosa. We ask that you please join us for a silent prayer from your seats. Alabemos al Señor al iniciar este servicio Let us praise the Lord as we begin this service con el himno número 117. with hymn number 117. Tras haber entonado esta alabanza, After singing this song, iniciemos con una oración a cargo de la hermana Carola Krensmar. let us begin with a prayer by Sister Carola Krensmer. Dear Father in heaven, Amado Padre Celestial, we come before you this evening. venimos ante ti en esta tarde. We thank you that we can be gathered together here. Te agradecemos por poder reunirnos aquí. And we thank you for the Sabbath that we have enjoyed. Te agradecemos por el sábado que hemos disfrutado. We are grateful for the time we could spend with you Te agradecemos por el tiempo que hemos podido disfrutar contigo and for the word and the messages we have received. y por las palabras y los mensajes recibidos. We ask that you may let these words fall in good ground Haz que estas palabras caigan en un buen terreno and that they will bear abundant fruit in our lives. y puedan dar abundante fruto en nuestras vidas. Help us now to be ready to receive one more portion from your word Ayúdanos a recibir una porción más de tu palabra and to understand it. y entenderla. May you bless the speaker, Rogamos que bendigas al orador. grant her a double portion of your spirit. Concédele una doble medida a tu espíritu. Please also bless everyone here present Bendice a todos los presentes and everyone listening online. y todos aquellos que escuchan vía virtual. Give us more of your spirit. Danos más de tu espíritu. Help us to grow spiritually Ayúdanos a crecer espiritualmente and help us also
to be ready to serve you. Y ayúdanos a estar dispuestos a servirte. All these things we ask Todo lo pedimos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Se había realizado un plan de construcción A construction plan had been made, y hubo personas dispuestas a colaborar. and there were people ready to collaborate. Sin embargo, se presentaron diversas dificultades. Nevertheless, different difficulties turned up. Sin embargo, el objetivo final se cumplió. But still, the final objective was accomplished. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 6, Let us read 2 Kings chapter 6. y desde el versículo 1 al 7 encontramos un milagro muy especial. And from verses 1 through 7, we find a very special miracle. Consideremos la primera cita. Let us consider the first verse. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. Había una necesidad. There was a need. Obviamente, en esta localización como escuela de los profetas se había hecho pequeño. Obviously, this location of the school of the prophets had become too small. Por lo tanto, ellos presentaron ante el profeta una necesidad palpable. So that's why they presented a real need to the prophet. Pero al presentar la necesidad también les sugirieron la solución. But as they presented the need to him, they also presented a solution. Y el versículo 2 lo explica. And verse 2 explains this. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye. Bien, la necesidad también es constatada por el profeta. So the prophet also established the need, Y también estuvo de acuerdo con la solución. and he was also in agreement with the solution. Es decir, debían ampliar la construcción This means they should enlarge the building, y para ello necesitaban más madera. and for this they needed more wood. Y las riberas del Jordán tenían una amplia foresta. And along the Jordan there were rich forests. Y por esa razón dice que cada uno traiga una viga. So that's why it says that every man should bring one beam. Y por lo tanto, ampliaremos esta construcción. And then, therefore, we will make this building bigger. La necesidad era clara, la solución también era accesible. The need was clear and the solution was also within reach. Ellos invitan a que el profeta les acompañe. They invite the prophet to go with them. Y entonces él también acepta formar parte de la solución. And he does accept being part of the solution. Bien, los hijos de los profetas, el profeta ya estaban a orillas del Jordán y estaban talando árboles para la madera. So then the prophet and the sons of the prophets were there at the shore of the Jordan cutting down trees. El versículo 4 lo confirma. Verse 4 confirms this. Se fue pues con ellos, cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. Bien, ahora ocurre algo que no estaba planificado. So now something happens that was not planned. Lo leemos en el versículo 5. We read that in verse 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed.
estaban trabajando They were working y estaban consiguiendo toda la madera que necesitaban. and they were getting all the wood that they needed. Pero de repente todo se paraliza But suddenly everything stops porque un joven exclama, se me ha separado el hierro del mango del hacha. because one of the young men cried out, "The axe head has come off the handle." Y además no era mía. And on top of that, it wasn't mine. Bien, el profeta estaba presente y toma acción. The prophet was there and he took action. Y es muy interesante la dinámica del profeta. And it's very interesting how the prophet did this. Y el varón de Dios preguntó, versículo 6, ¿dónde cayó? And it says here in verse 6, "And the man of God said, 'Where fell it?' Y él le mostró el lugar. And he showed him the place. Entonces cortó, es decir, el profeta, un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. And then it says, "And he, the prophet, cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim." Esto que ocurrió es contra naturaleza. This thing that happened here is against nature. Y viendo esta acción, And when he saw this, cómo el hierro flotaba, how the iron was swimming, no era la madera la que flotaba, era el hierro. it wasn't the wood that was swimming, but the iron. Dijo, tómalo. Then he said, "Take it up." Y él extendió la mano y lo tomó. And he put out his hand and took it. Parece algo tan común, It seems like something very common, pero el milagro fue extraordinario, but this miracle was extraordinary porque es un palo de madera because it is a wooden stick que hace que el hierro hundido en el cauce del río se eleve a la superficie. which makes this iron that had fallen to the bottom of this river to come back to the surface. Por un instrumento que tiene muchísimo menos peso, como es la madera en comparación al hierro. By an instrument that weighs so much less than the object that they got back, which was the axe, the iron. Había una necesidad There was a need. y la hemos visto claramente. Dice, el lugar nos es estrecho. And we have seen this clearly. They were saying that the place had gotten too small for them. Y esto era positivo porque quiere decir que había crecimiento, que había expansión. And this was positive because this means that there was growth and expansion. Y de hecho, Isaías 54:2 nos dice, And in fact, Isaiah 54:2 tells us, ensancha el sitio de tu tienda. it says, "Enlarge the place of thy tent." Por lo tanto, estaban en la buena dirección. So because of that, they were going in the right Y direction. de hecho, Dios desea el crecimiento espiritual, And God does desire spiritual growth, pero requiere herramientas but it requires en tools buen estado, in good condition. porque aunque la necesidad era clara y la solución era obvia, Even though the need was clear and the solution was obvious, se necesitaban herramientas para poder cortar los árboles, talarlos. they needed tools to be able to cut down the trees. Es decir, los individuos estaban dispuestos. So this means the people, the individuals, were willing, El ready. material estaba a disposición. The material was available. El profeta los acompaña The prophet accompanies them. y con gran entusiasmo ellos inician la labor. And with great enthusiasm, they get started with the work. El plan era muy bien hecho The plan was very well made, y exitosamente se estaba conduciendo, and it was being carried out with success. porque la Biblia nos dice que cada uno estaban cortando madera, Because it says in the Bible that everyone was cutting down trees. pero de repente But, todo se obstaculiza. but suddenly, something comes up that creates a hindrance. Ocurre un incidente, An incident takes place. un grito se oye. You hear someone shouting, Mi hacha se ha caído al río. "My axe fell in the river."
Pero no era solamente que el hacha se había caído, sino que además no le pertenecía a quien la estaba usando. But it wasn't just that the axe had fallen into the river, but it did not belong to the person who lost it. Por eso se dirige al profeta, le dice, Señor, era prestada. And that's why he turns to the prophet, saying, Sir, it was borrowed. Aunque tengamos buenas intenciones, Even though we may have good intentions, aunque el plan sea adecuado, even though the plan may be adequate, aunque está avanzando exitosamente, even though he was doing things with success, siempre tenemos que tener presente we always need to keep in mind que nada nos pertenece en forma absoluta. that nothing belongs to us in an absolute manner. Somos administradores. We are stewards. La herramienta era casi más importante que la madera, The tool was almost more important than the wood, porque la madera sin la herramienta no podía ser utilizable. because the wood without the tool could not be used. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, se nos dice, In 1 Corinthians 4:2, we are told, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. moreover, it is required in stewards that each man be found faithful. Él tenía que devolver el hacha He had to return the axe porque no era suya. because it wasn't his. Se la habían prestado para realizar ese buen servicio. He had borrowed it to carry out this good service. Él tenía la buena intención He had a good intention, y estaba trabajando arduamente, and he was working hard. pero justo entonces But at that very moment, el mango se separa del filo. the handle got loosened from the blade, Y se termina lo que se estaba haciendo. and his work stopped. La herramienta era prestada. The tool was borrowed. Lo que nosotros hacemos, ¿nos lo ha dado Dios o lo hemos tomado de alguien? The things we're doing, is it God who gave it to us, or did we take it from someone? ¿O es algo parcialmente adquirido? Or is it something that is partially acquired? Nuestra vida no nos pertenece, es dada, Our life does not belong to us. It has been given or borrowed to us, pero con el objetivo de dar cuenta. but with the purpose of giving an account. Este hombre tenía que devolver el hacha en la misma condición que la había recibido. This man had to return the axe in the same condition in which he had received it. Pero ahora no es que estaba rota, es que no la tenía. But now it wasn't broken, but he didn't have it. Y la parte más importante del hacha era el filo, And the most important part of the axe was the blade, porque el mango siempre se podía ajustar. because the handle, you could always adjust that. Pero si te faltaba el pedazo de hierro, la herramienta no tenía ningún valor. But if the piece of iron was missing, then this tool was without value. El hierro se hundió en el agua. The iron sank in the water. Y obviamente no había esperanza de recuperación. And obviously, there was no hope to recover it. Lo que recibimos Those things we receive para cumplir el servicio de Dios, to fulfill the service of God, para cumplir el propósito de nuestra existencia, to fulfill the purpose of our existence, se nos da. is given to us. El cielo nos lo concede. Heaven gives this to us. Son dones, These are gifts. son atributos, These are attributes. son oportunidades, These are opportunities. son circunstancias. These are circumstances. ¿Somos conscientes o dependemos de otros terceros? Are we aware of this, or do we depend on other third parties? ¿O estamos completamente interiorizados con esa donación? Or have we really internalized this donation? Cuando nos damos cuenta de nuestra dependencia de todo hacia Dios, When we realize how dependent we are for everything upon God, el cuidado de nuestro cuerpo,
the care of our body, la relación con los demás, the relationship with others, la administración de los bienes confiados, the stewardship of the goods entrusted to la us, responsabilidad de conocer la verdad. the responsibility of knowing the truth. No podemos tratarlo con negligencia. This cannot be treated with negligence. No podemos prestarlo We can't just borrow it, y mucho menos perderlo. and much less can we lose it. Y está fuera de cuestión abandonarlo, And it's out of the question to abandon it, porque Dios nos pide cuentas de los dones prestados. because God will ask an account of the gifts entrusted Hay to dos us. versiones de la parábola de los talentos. There are two versions of the parable of the talents. En todos ellos hay una cesión In all of them, something is handed over. y en todos ellos hay una toma de cuentas. And in both of them, an account is being given. Volviendo a nuestra historia. Returning to our story, El hierro por naturaleza se hunde. iron will sink by nature. Es sólido y es pesado. It is solid and it is heavy. El agua es líquida y ligera en comparación. Water is liquid and light in comparison. La naturaleza humana se hunde, separada del elemento que la salva. Human nature will sink when it is separated from the element that will save it. El hierro es poderoso en sí mismo, The iron is strong in itself, pero sin el mango tampoco puede tener utilidad. but without the handle, it's useless. Por lo tanto, Therefore, era muy importante identificar la localización de la caída. it was very important to find the exact place Por- where it had been lost. Por eso el profeta le pregunta dónde cayó. That's why the prophet asked, where did it fall? Y Dios nos hace también la pregunta a nosotros. And God is also asking us the question, ¿En qué punto nos hemos caído? in what point did we fall? ¿En qué momento nos hemos separado? In what moment did we separate? ¿En qué momento nos hemos perdido en la multitud? In what moment did we get lost in the multitude? En la influencia de la masa. In the influence of the masses. Las aguas son símbolo de multitudes Waters are is a symbol of multitudes, y nos podemos perder en la influencia de la mayoría. and we may get lost under the influence of the majority. Podemos tener buenas intenciones. We may have good intentions. Podemos tener un plan bueno We may have a good plan, y podemos tener todo lo and necesario, we may have all that is needed, pero nos olvidamos que es prestado but we forget that these things are borrowed y que debemos rendir cuenta and that we need to give an account y que tenemos que devolverlo and that we need to return this en una condición igual o mejor a la recibida. in the same condition or better condition than when we received it. La pregunta divina ¿dónde cayó? The question of God, where did it fall, Nos lleva a identificar el punto de caída y el punto de separación. it helps us to identify the point where we fell and the point where the separation occurred. Es remarcable la declaración de Apocalipsis 2:5. The statement in Revelation 2:5 is remarkable. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Remember therefore from whence thou art fallen. Los buenos propósitos no definen un exitoso final. Good intentions do not define a good ending. Básicamente se decide por el espacio intermedio entre el plan y la culminación. Success, rather, depends on the space between the intention and the fulfillment. Y justo aquí es donde estamos. And that's exactly where we're at. Y aquí es donde el plan falló. And that's where the plan failed. Se acabó el corte de madera. The wood cutting was over. Ahora había que rescatar el hacha perdida. Now they had to rescue that lost axe. Pero eso humanamente no era posible. But humanly speaking, this was impossible. Pero el principio de la solución era saber dónde estaba localizado el hierro.
But the beginning of the solution was to know where the iron was located. Si queremos recuperar lo perdido, If we want to recover what has been lost, si no hemos estado a la altura de lo que deberíamos ser, if we did not be what we should have been, debemos preguntarnos dónde hemos caído. then we need to ask ourselves, where did we fall? Apocalipsis 2:5. Revelation 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Remember therefore from whence thou art fallen. ¿Y qué hacer cuando recordamos que hemos cometido un error? And what should we do once we realize that we have committed a mistake? Salmo 139, 23 y 24. Psalm 139, verses 23 and 24. Consideraremos únicamente la siguiente frase. We will only consider the following phrase: Examíname, oh Dios. Search me, O God. Lamentaciones 3:40 expresa un pensamiento similar. Lamentations 3:40 expresses a similar thought. Escudriñemos nuestros caminos. Let us search our ways. La restauración comienza con un autoexamen sincero. Restoration begins with sincere self-examination. Recordemos que se había deslizado el filo del mango. Let us remember that the iron had slipped away from the handle, Exactamente como lo describe Hebreos 2:1. exactly the way it is described in Hebrews 2:1. No sea que nos deslicemos. Unless we let them slip, lest we should let them slip. Así que si nos hemos deslizado, If we did let them slip, debemos profundamente detenernos, centrarnos y examinarnos. we need to pause deeply, examine ourselves, and Y actuar. and take action. Porque este hombre lo primero que hizo fue dirigirse al profeta. Because this man, the first thing he did was to turn to the prophet. Señor, mira lo que me ha pasado, se me ha caído el hacha al agua. Sir, look what happened. My axe fell into the water. Y ahora actúa el profeta. And now the prophet acts. La única pregunta fue, ¿dónde cayó? The only question was, where did it fall? Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Dónde caemos? ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde nos deslizamos? This is something we need to have clear. Where did we fall? What is our weakness? Where did we slip? Y Dios tiene la solución. And God has the solution. Y Dios se la dio al profeta. And God gave it to the prophet. Y el profeta corta un palo de madera And the prophet cuts a wooden stick. y lo echó allí donde había caído el hierro. And he cast it where the iron had fallen. Es obvio que esta es una intervención sobrenatural, It's obvious that this is a supernatural intervention. pero algo que parecía imposible se convierte en posible. But something that seemed impossible became possible. Y esto nos recuerda la experiencia de los israelitas en Éxodo 15:25. And this reminds us of the experience of the Israelites in Exodus 15:25. Recordemos que finalmente encuentran agua. Let us remember they had finally found water. ¿Y qué ocurre? And what happened? El agua es amarga. The water was bitter. No se puede beber. It could not be drunk. La decepción es extrema. This was a terrible disappointment. ¿Para qué nos sirve esta agua si no se puede beber? What good is this water if we cannot drink it? Y aquí nos ha guiado Moisés, aquí nos ha traído. This is where Moses led us. He brought us to this place. ¿Y Moisés qué culpa tenía? And how was this Moses' fault? Todos seguían la guía que Dios les mostraba. All were following the leading that God showed them.
Ninguno de ellos se dirigió a Dios por una solución, None of them turned to God for a solution, pero Moisés sí. but Moses did. Y Dios le mostró un árbol And God showed him a tree. y le dijo, corta el árbol And he said to him, cut that tree y deja que el árbol caiga en las aguas. and let that tree fall into the waters. ¿Y qué pasó? And what happened? Se endulzaron. It became sweet. El árbol, al tocar las aguas, se endulzó. When the tree touched the waters, it became sweet. La primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, 1 Peter 2:24 se nos habla del madero, speaks about the wood donde The fue tree. crucificado el Señor Jesús. where the Lord Jesus was crucified. La madera, The tree, el árbol. the wood. La cruz es la intervención divina cuando nos deslizamos. The cross is the divine intervention when we slip. Es lo único que nos puede levantar cuando nos hundimos en la multitud It de is- las aguas. It is the only thing that can lift us up when we sink in the multitude of Porque, the waters. porque el pecado nos hace pesados como el hierro, Because sin makes us heavy like iron. casi imposible de rescatar. And it's almost impossible to rescue that. Humanamente caídos de la gracia, Humanly speaking, fallen out of grace, separados del madero, separados de la salvación, separados de la cruz. separated from the stick, separated from salvation, separated from the cross. Ahora había que volver a unir la madera con el hierro. Now the wood and the iron needed to be reconnected. Y así fue. And that's what happened. Porque ahora, cuando este palito tocó el hierro, Because now, when this stick touched the iron en el fondo, en el cauce del río, in the depth of that river, flota el hierro. the iron floated. It Esto swam. es imposible. This is impossible. Humanamente, científicamente, una imposibilidad. Humanly and scientifically speaking, this was an impossibility. Pero divinamente, absolutamente posible. But divinely speaking, it was absolutely possible. Así que el palito hizo flotar el hierro. So the stick made the iron swim. Dios restaura lo perdido. God restores that which has been lost. Dios restaura lo que se deslizó. God restores that which slipped away. Restaura y levanta lo que se hundió. He restores and lifts up what sank. Dios da vida a lo muerto. God gives life to what is dead. Dios encuentra lo perdido. God finds that which was lost. Y Dios restaura lo que fue prestado. And God restores that which was borrowed. Pero debemos actuar. But we need to act. Este hombre actuó, This man acted. reaccionó, He reacted. pidió ayuda. He asked for help. Y a quien mejor se la podía dar, el profeta estaba ahí. And who could give better help than the prophet who was there? ¿Qué hacemos cuando vemos que estamos deslizados? What do we do when we see that we slipped? ¿Nos dejamos abandonar? Do we just give up? ¿Creemos que no hay esperanza para nosotros? Do we think there's no hope for us? ¿O para otros que vemos que también se han hundido? Or for others that we see that they also sank? ¿Qué necesitamos? What do we need? ¿Y qué debemos dar a otros? And what should we give to others? El palo, The stick, el pedazo de madera, the piece of wood, el árbol, the tree, la cruz, the cross, a Cristo. Christ. Esto es muy importante. This is very important. Mateo 19, 26 nos dice, para Dios todo es posible. It says in Matthew 19:26 that with God all things are possible, Aún cuando hay deslices, even when someone has slipped,
o cuando nosotros nos hundimos, or when we sink, o cuando nos separamos de Cristo, or when we separate from Christ, o cuando perdemos de vista la cruz y la salvación. or when we lose sight of the cross and salvation. El Señor nos ha hecho una promesa The Lord has made a promise to us, y Él es fiel a su palabra. and He is faithful to His word. Filipenses 1:6 nos dice, Philippians 1:6 tells us, el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará al final con éxito. He which hath begun a good work in you will perform it until the end successfully. El Señor termina lo que empieza. God finishes those things that He begins. ¿Y qué pasa contigo y conmigo? And what happens with you and me? Hemos empezado nuestro caminar. We started our walk. Hemos decidido ser parte del cuerpo de Cristo. We have decided to be part of the body of Hemos Christ. decidido actuar para el bien de la causa. We have decided to take action to help the cause. Estos hijos de los profetas querían ampliar el edificio. These sons of the prophets wanted to make the building bigger. El propósito era correcto. The purpose was correct. El plan era bueno. The plan was good. Estaba certificado por el profeta presente. It was certified by the prophet Pero there en present. el mecanismo, en el propósito, había fallos. But in the mechanism of the purpose, there were some things that failed. Los planes de Dios no fallan, los que fallan somos nosotros. God's plans don't fail. We are the ones who fail. El factor humano es el elemento pesado, pero que se separa. The human element is that weighty factor, but we are the ones that fail. Y ahora separa todo el proceso. And now the whole process is paused. Pero el Señor promete que Él lo lleva a término lo que inicia. But the Lord promises that He will finish. what Debemos he ser, begins. ser consciente que posiblemente nos vamos a decepcionar de nosotros mismos más de una vez. We need to be aware that we may very well be disappointed with ourselves more than once. Y otros nos pueden decepcionar a nosotros también más de una vez. And others may disappoint us also more than once. Eso es parte de nuestra realidad humana. This is part of our human reality. El pecado es pesado. Sin is heavy. El pecado es opresivo. Sin is oppressive. El pecado nos hunde. Sin will sink us. El pecado nos desliza Sin makes us slip, y nos separa de Dios. and it separates us from God. Pero veamos dónde hemos caído. But let us see where we fell. Recordamos hasta dónde hemos llegado. Let us remember how far we got. Tomemos fe de las experiencias que el Señor ya nos ha dado. Let us get faith, draw faith from the experiences that God has already Y given no us. nos quedemos hundidos en el lodo del pecado en el fondo con la multitud. And let us not stay there in the mud where we sank in the midst of the multitude and in sin. Clamemos al Señor, aquí es donde estamos. Let us ask and cry to the Lord, "Here I am, Lord." Porque el profeta le dijo, ¿dónde está? Because Dime dónde cayó. The prophet was saying, "Where is it? Tell me, where did it fall?" Él le dice, ahí. He said, "Right there." Y ahí cae el palito. And there they put in the stick. La mano de la gracia de Cristo se extiende. The hand of the grace of Christ reaches out. Reconocemos que no podemos salir, We recognize that we cannot come out, pero queremos. but we shouldn't. Or we want to come out. Y el Señor fortalece esa voluntad And the Lord strengthens that will. y nos levanta. And He lifts us up. Nos saca a la superficie. He brings us back to the Nos surface. separa de la masificación. He separates us from being in that mass. Y continúa esa obra. And the work continues. Joel 2:25 Joel se 2:25 alinea muy bien con el pensamiento de Filipenses 1:6. goes along very well with the thought in Philippians 1:6. Dice, os restituiré. It says there,
I will restore you. El hierro volvió a juntarse con el mango. The iron got reconnected with the handle. El filo se juntó con la empuñadura. The blade was reconnected with the handle. Fue restituido It was restored porque se había separado. because it had been separated. Primero estaban juntos, First, they were together, haciendo bien la obra, doing the work really good. se separan, Then they separated. se hunden en el lodo el hierro, The iron sinks in the mud of sin. se necesita intervención divina, A divine intervention is needed. la salvación en Cristo levanta el hierro, Sal- nuestra condición pecadora, The salvation in Christ lifts up the iron, our sinful condition, y nos restituye, nos vuelve a unir el hierro con el mango. and we are restored. The iron and the handle are reconnected. Hebreos 4:16 lo enfatiza aún más. Hebrews 4:16 emphasizes this even more. Acerquémonos pues ahora. Let us therefore now come boldly. Hay que acercarse, alinearse. Draw nigh. We need to draw nigh and get in line. ¿Cuándo nos hemos separado? When did we get separated? El milagro está disponible. The miracle is available. La gracia está dispuesta a actuar. Grace is there, ready to act. Pero ¿qué pasa cuando el hierro está flotando? But what happens when the blade is floating? Una orden viene. There's a command. Tómalo. Grab it, take it. Extiende la mano y tómalo. Reach out your hand and take it. El Señor espera una acción. The Lord expects an action. Y entonces se junta el filo con el mango. And then the blade and the handle come back together. Y tenemos el hacha lista para seguir. And we have the axe ready to continue. Los dones dados por Dios The gifts given by God es la combinación de el utensilio humano con el poder divino. are the combination of the human agent or utensil with the divine handle, Y cuando están unidos, divine power. And when these two are combined, cuando la naturaleza humana y la divina se unen, when the human nature and the divine unite, ocurren milagros. that's when miracles take Se da la place. salvación, Salvation takes place. se da la restitución, Restoration takes place. pero debemos extender la mano But we do need to reach out our hand y unir las dos and piezas. unite the two pieces. Son 7 pasos importantes que ha habido en este milagro. There were 7 important steps that we can find in this miracle. La necesidad debe ser reconocida. We need to recognize the need. Los atributos para resolver las dificultades son prestados. The attributes to resolve the problem are borrowed. Son dones que Dios nos da, These are gifts that God gives us. pero nos lo entrega a una naturaleza humana pecadora. But He gives them to us, and we have a sinful human nature. Y cuando nos separamos de Dios, And when we separate from God, se termina la labor. the work stops. Y ahora nos caemos en el lodo del pecado. And now we fall into the mud of sin. Y de nuevo la cruz, la salvación y la gracia debe extendernos. And the cross, grace, and salvation needs to be extended to us once again. Y por eso debemos identificar el punto de caída And that's why we need to identify the point where we fell y clamar a Dios and por cry, la restauración. and cry out to God for restoration. Y el Señor hará el milagro. And the Lord will do the miracle. Estamos ciertos que Dios restaura, We can be sure that God restores, pero nosotros debemos actuar but we need to act. y debemos tomar de nuevo esa conexión. And we need to pick up that connection once again. Si hoy reconoces que algo se ha hundido en tu vida y en mi vida, If today you recognize that something sank in your life, in mine, recuerda dónde cayó. remember where it fell. Permite que el madero intervenga. Allow the tree to intervene. Permite que Cristo intervenga. Allow the
allow Christ to intervene y extiende tu mano and stretch out your hand y acepta la gracia, el perdón y la redención. and accept grace and forgiveness and redemption. El mismo Dios que hizo flotar el hierro The same God that made the iron float restituirá nuestra vida espiritual will restore our spiritual life, y podremos hacer la obra de extender su mensaje. and we will be able to do the work of expanding His message. Quiera el Señor ayudarnos May the Lord help us para que, aunque estas horas sagradas estén por finalizar, that even though these holy hours are about to end, nosotros ya nos hayamos unido con Cristo. we may have already united with Christ. Cuando el hierro vuelve a flotar, When the iron swims again, es porque Cristo nos toma y nosotros nos unimos con Él. it is because Christ takes us and we unite with Him. Ese es mi deseo y oración para cada uno de nosotros en esta nueva semana. This is my wish and prayer for each and every one of us in this new week. El Señor nos bendiga. May the Lord bless us. Amén. Amen. Deseamos alabar el nombre del Señor una vez más We want to praise the name of the Lord once more con el himno número 118. with hymn number 118. Este himno es una petición para que Dios nos conduzca. This hymn is a prayer that God may guide us. Y para ello deseamos cerrar con una oración final. And for this, we want to close with a final prayer. Padre nuestro en los cielos, Our Father in heaven, estamos tan agradecidos we're so grateful porque tú tienes paciencia y un amor eterno hacia nosotros. because you are patient and you have everlasting love towards us. Gracias por la paciencia, Thank you for your patience por esperar and for waiting y por obrar en nosotros. and for working in us. Ayúdanos a que no nos deslicemos. Help us, please, not to slip. Ayúdanos a usar los dones que nos ha dado para la honra de tu nombre.
Help us to use the gifts you have given us for the honor of your name. Seamos cuidadosos y honremos el privilegio de conocer tu verdad. Help us to be careful and to honor the privilege of knowing your truth. Ayúdanos a tener un espíritu humilde, manso y obediente. Help us to have a meek and humble and obedient spirit. Y al Señor que podamos estar estrechamente unidos contigo. And help, O Lord, that we can be closely connected with you. Y para aquello que es imposible para el hombre, sea posible contigo. And that those things that are impossible with man will be possible with you. En ti hay esperanza, gracia y perdón. In you there is hope and grace and forgiveness. Y creemos en la redención por gracia. And we believe in redemption by grace. Rogamos que tu bendición sabática nos acompañe We ask that your Sabbath blessing will accompany us y asistas a tu pueblo a nivel mundial. and that you may be with and help your people around the world. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Una feliz semana para todos. Happy New Week, everyone. Es nuestro más sincero deseo y oración desde la central de la Asociación General para todos los que nos siguen. This is our most sincere wish and prayer for all those who are following us. Agradecemos la fiel consideración de estos mensajes We appreciate your faithful consideration of these messages, y rogamos también que los compartan y distribuyan con otros. and we ask that you please share them with others. Expresamos nuestro agradecimiento al Departamento de Traducción, así como el de Multimedia, We express our gratitude to the translation department as well as the multimedia department, que facilitan que estos programas puedan llegar a muchas más personas. which make it possible for these programs to reach many more people. El Señor bendiga este mensaje en cada corazón. May the Lord bless this message in each and every heart. Amén. Amen.